גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מראים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא אכתוב שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, קם כל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Bien, hoy tenemos nuestra parashá número 36 que se titula Beja Aloteja, cuando enciendas. Esta parashá la encontramos en el libro de Bamidbar o Números capítulo 8 verso 1 hasta el capítulo 12 verso 16. Bien, pero antes de entrar en detalle en esta parashá, también nos habla de las siguientes cosas. Vamos a ver. Número 1. Nos habla del encendido de la menorá. La menorá de 7 brazos. Número 2. La consagración de los levitas por primera vez en el servicio del templo. Número 3. La instrucción de poder celebrar Pesaj en otro momento si es que la persona no pudo celebrarla cuando debía. Número 4. La creación del tribunal del pueblo de Israel, que más tarde se llamó el Sanedrín, formado por 70 ancianos. Número 5. La llegada de codornices al campamento de Israel porque querían comer carne. Y número 6. El pecado de Miriam, que arrastró a su hermano Aarón a hablar mal de su propio líder y hermano Moshe. Bien, de esto básicamente nos habla esta parashá, pero nosotros nos vamos a detener a estudiar los 2 primeros versos de esta parashá y más adelante veremos la relación de los levitas, específicamente del sacerdocio con nuestro Mashiach Yahshua. Bien, antes de entrar entonces de lleno a nuestra parashá, quiero resaltar algunos puntos importantes. El texto hebreo de esta parashá dice Beja Aloteja, que literalmente significa cuando subas. Y en la mayoría de las traducciones dice cuando enciendas. ¿Por qué esta diferencia? Bien, la razón por la cual esto fue traducido como cuando enciendas y no cuando subas es porque esto se tradujo del Targum de Onkelos, arameo. Este traductor, Onkelos, no nació judío. Onkelos era sobrino del emperador romano Tito y su mamá era hermana de Tito. Y su padre era un helenista de la aristocracia del Imperio Romano. Onkelos estuvo en contacto con Israel y el judaísmo, y se convierte por completo al judaísmo y decidió abrazar los 613 mandamientos descritos en la Torá y se hizo judío. Por esa razón se conoce en la historia como Onkelos el prosélito. Recordemos entonces que la palabra
prosélito es una persona gentil que decide convertirse por completo al judaísmo. Onkelos tradujo el Pentateuco, Humash o la Torá del hebreo al arameo, buscando siempre el bien de aquellos que no podían leer en el siglo II del hebreo de forma fluida, pero sí podían leer en arameo. Cuando los ancianos de Babilonia, que ya contaban con una traducción aramea de la Torá, vieron el trabajo de Onkelos y quedaron tan a gusto con esa traducción y que la recomendaron en vez del Targum de Babilonia, que era la traducción hebrea de la Torá. Y desde entonces las traducciones hechas de las escrituras incluyen la mayoría de las veces al Targum Onkelos. Cuando llegamos a este verso de la Torá, Onkelos no tradujo cuando subas, él tradujo al arameo cuando enciendas. Y es por eso que nuestros versos que leeremos más adelante dice cuando enciendas. ¿Por qué razón? Porque Onkelos lógicamente y sabiamente se dio cuenta que el subir las gradas para encender la menorá no es el mandamiento. El mandamiento es cuando enciendas. Espero que esto vaya quedando claro, mis amados. Bien, después de esta pequeña introducción, vayamos primero al libro de Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 3, para que nos quede un poco más claro de lo que estamos hablando. Dice así la palabra de nuestro Creador. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Este libro de Bereshit nos habla de la luz. Y esta luz tiene mucha relación con nuestra parashá del día de hoy. Vayamos entonces a nuestros primeros versos de esta parashá. Vamos a leer los versos 1 y 2 que dice: Yahweh dijo a Moshe, hable a Aarón cuando encienda las lámparas. Las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante al frente de la menorá. En el hebreo dice, Dabar el Aarón beamarta elab be jaloteja. Muy bien, entonces, ahora Aarón tenía que prender todas las mañanas la menorá por instrucción divina. Lo grande y maravilloso de todo esto es lo que encontramos en los primeros versos del libro de Bereshit, que nos dice que los cielos fueron creados primero y la tierra después. Por lo tanto, existe un mundo espiritual y un mundo terrenal. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Cuando Aarón encendía la menorá en el templo aquí en la tierra, en el cielo también encendían la menorá, ya que en el cielo está el templo celestial que le fue mostrado a Moshe. Vamos a leer lo que dice el verso de Éxodo capítulo 25, versos 9 y 40, y el libro de Hebreos capítulo 8, verso 5. Dice así: Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario, así es como lo tienes que hacer. Mira que lo hagas de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. Pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pero cuando Moshe estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bien, aquí vemos entonces cómo nuestro Abba Yahweh le mostró el templo celestial que hay en el cielo. Por lo tanto, lo que no vemos es muchísimo más grande de lo que sí vemos. En otras palabras, lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. Cuando nuestro Abba Yahweh quiso morar con los hijos de Israel, le dijo a Moshe que hiciera ese templo con los mismos utensilios
que hay en el templo del cielo y por eso se le mostró en visión. Esto quiere decir que todo el oficio que se hacía aquí abajo en la tierra era una reproducción material del oficio divino que se hacía arriba. Entonces, cuando Aarón encendía la menorá, también se encendía la menorá de arriba. Y cuando las luces de la menorá iluminaban el tabernáculo terrenal, la menorá celestial iluminaba a todo el mundo. Alguien puede pensar o alguien puede decir, bueno, si todo esto es cierto, ¿qué pasó cuando el templo fue destruido? ¿El templo celestial también fue destruido? No, de ninguna manera. Aquí en la tierra se perdió esa luz, pero veamos la hermosura de la escritura que dice lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 14. Dice así: ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. El templo obviamente fue destruido. La menorá no se sabe dónde quedó. Pero si nosotros somos esa luz, como dice el verso que acabamos de leer, entonces en el cielo se sigue encendiendo esa luz. Por eso dijo nuestro gran maestro, ustedes son la luz del mundo. La luz no se enciende para ponerla debajo de la cama. La luz se enciende y se pone en el techo de una casa para que alumbre así todo ese espacio. Nosotros somos esa luz que debe de alumbrar a todo el mundo. Nuestro Mashiach es la luz del mundo. Él mismo lo dijo. Vamos al libro de Juan, capítulo 9, verso 5. Dice así: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, pudiéramos decir que nuestro Mashiach Yeshua es la menorá y nosotros somos los brazos que irradiamos también esa luz. Cuando nuestro Mashiach Yeshua se fue de este mundo, nos dejó a nosotros para ser esa luz que alumbre al mundo. Nuestro Mashiach Yeshua es esa luz que alumbró desde el principio y lo leímos en el verso 3 del capítulo 1 del verso de Bereshit. Por consiguiente, aun cuando ya no está la luz de la menorá alumbrando el templo terrenal, porque ya no está, tenemos la luz que alumbró al mundo desde el principio, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Vamos a ver el siguiente verso que está también en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 15 y 16. Dice así: tierra de Zebulún y tierra de Naftalí hacia el lago, más allá del Jardén, Galil de los Goim. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Nosotros entonces, que en otro tiempo vivíamos en sombras o en tinieblas, ahora vivimos en gran luz. ¿Por qué? Porque nuestro Abba Yahweh hace resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias. Esa luz que somos nosotros se refiere al testimonio que debemos de dar al mundo. La luz que alumbró desde un principio vino a darnos testimonio de la verdad. Así como en la antigüedad prendían una antorcha y la ponían arriba de algo, era para que alumbrara toda la casa. Así nosotros debemos de alumbrar nuestro camino para que los demás que viven en sombras puedan ver esa luz con el testimonio que demos. Vamos a ver esto que está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. Dice así: a su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. Esa luz sigue alumbrando y ardiendo en todo el mundo, porque esa luz es Yeshua HaMashiach. Vamos a ver ahora lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Dice así: asimismo,
dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Esto es lo que vimos anteriormente. La luz de nuestras obras, nuestro testimonio, tiene que alumbrar delante de la gente para que ellos puedan ver cómo es que nos conducimos, cómo hablamos y qué hacemos, para que ellos a su vez también puedan llegar a hacer esa luz que nuestro Abba Yahweh quiere que sean. Y aparte también lo puedan alabar, de la misma manera que lo alabamos nosotros. El Sheliach Yohanan sabía perfectamente quién era nuestro Mashiach Yeshua, por eso escribió lo siguiente. Vamos al libro de Juan capítulo 1 versos 4 y 5 que dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Bien, esto es entonces lo que nos dice esta parashá referente a la menorá y a esa luz. Y entrando ya en otra parte de esta parashá, vamos ahora a trasladarnos a ver la consagración de los levitas. Esta parashá entonces nos enseña que los levitas estaban sustituyendo a los primogénitos en el servicio del templo. ¿Y por qué los levitas y no los primogénitos? Bien, antes de contestar esta pregunta, vemos que los levitas tenían que pasar por un proceso de purificación con agua. ¿Y qué tenían que hacer Moshe y Aarón con estos levitas? Bien, vamos a leer el libro de Números capítulo 8, versos 9, 10, 11, 15 y 16, que dice: Presentarás a los Levim al frente del tabernáculo del testimonio y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Presentarás a los Levim delante de Yahweh, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los Levim, y Aarón ofrecerá a los Levim delante de Yahweh como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan hacer el servicio de Yahweh. Después de eso, los Levim entrarán y harán el servicio del tabernáculo del testimonio. Tú los purificarás y los ofrecerás como ofrenda mecida, porque ellos son totalmente dados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado a ellos en lugar de aquellos que salieron primero de la matriz, esto es, los varones primogénitos del pueblo de Israel. Bien, vamos a explicar todo esto. Originalmente, el plan de nuestro Abba Yahweh era que los primogénitos fuesen los que sirvieran en el tabernáculo de reunión. Pero cuando tuvo lugar el terrible incidente del pecado del becerro de oro, pasaron dos cosas opuestas. Número 1, todos los primogénitos pecaron junto con la congregación de los hijos de Israel. Y número 2, los levitas fueron los que se apartaron de aquella multitud que estaba pecando y no participaron en ese hecho. Y por estas razones, nuestro Creador quitó a los primogénitos del servicio en el tabernáculo y pidió a Moshe que tomara a los levitas para ocupar el lugar de los primogénitos. Y estos levitas tenían que ser purificados y consagrados para el sacerdocio y servicio del tabernáculo. Por eso el verso dice que los levitas ahora son para Yahweh en lugar de aquellos que primero abrieron matriz. Estos levitas fueron purificados, es decir, los pasaron por agua. Después de esto los vistieron con ropas especiales. Cuando nuestro Mashiach Yeshua estaba aquí en la tierra, todavía existía el templo, los sacerdotes y los levitas, pero su actuar ya no era el correcto. Muchos de los sacerdotes y levitas se habían corrompido y habían hecho del templo una cueva de ladrones. Por eso nuestro Mashiach Yeshua profetizó correctamente la destrucción del templo, y al no haber templo, pues tampoco existiría la luz de la menorá,
y obviamente tampoco habría ni sacerdotes ni levitas que sirvieran en la casa de nuestro Abba Yahweh, que es el Beit Hamikdash. Bien, las preguntas entonces que surgen son las siguientes. Si ya no existirían los levitas y sacerdotes, ¿quién ocuparía ese lugar? ¿Se acabaría entonces el sacerdocio para siempre? La respuesta es no. El sacerdocio seguiría existiendo. ¿Cómo? Bien, hay un pasaje en el Brit Hadashah en el cual vamos a encontrar la respuesta. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, versos del 3 al 8, que dice: Yahshua estaba consciente que el Padre había puesto todo bajo su poder y que él había venido de Yahweh y estaba regresando a Yahweh. De modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores y se puso una toalla alrededor de la cintura. Luego vertió un poco de agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus talmidim y a secarlos con la toalla que se había puesto alrededor de la cintura. Llegó el turno de Shimon Kefa, quien le dijo: Adón, ¿estás lavando mis pies? Yahshua le respondió: Tú todavía no entiendes lo que estoy haciendo, pero en su momento lo entenderás. No, dijo Kefa, tú nunca lavarás mis pies. Yahshua respondió: Si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Bien, lo que vemos en estos versos, aparte del acto de humildad de nuestro Mashiach Yahshua, es que los talmidim estaban siendo consagrados por nuestro Mashiach Yahshua para el nuevo servicio del sacerdocio. Con estos 12 talmidim estaba comenzando el nuevo sacerdocio, ya que el que estaba en los tiempos de nuestro Mashiach Yahshua ya estaba sumamente contaminado y se estaba haciendo viejo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 13. Dice así: Al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo, hablando del sacerdocio obviamente. Y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Bien, cuando tengan un tiempo, lean ustedes la parábola de los odres, y aquí entonces entenderemos mucho mejor de lo viejo y lo nuevo. Bien, este verso de Hebreos 8:13 siempre lo han malentendido todas las religiones. Ellos dicen que este verso se refiere al antiguo pacto y que Yahshua ya lo abolió y que vino a poner un nuevo pacto, pero esto no es así. Esto se está refiriendo al sacerdocio. Por eso es importante leer con inteligencia. Si ustedes leen completamente el libro de los Hebreos, se darán perfecta cuenta que habla específicamente del sacerdocio y no del antiguo pacto. Por esta razón, nuestro Mashiach Yahshua consagró a sus talmidim como el nuevo sacerdocio. El anterior sacerdocio se corrompió, pero este nuevo sacerdocio tenía que ser el que nuestro Abba Yahweh había diseñado desde un principio. Es por eso que este libro de Hebreos casi nunca se lee en las iglesias católicas. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y Apocalipsis 5:10. Dice así: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Bueno, ahora entonces nuestro Mashiach Yahshua es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de todos nosotros. Yahshua ahora está sirviendo en el templo celestial, el cual no fue hecho con manos humanas como el que hicieron en el desierto. Este es el verdadero templo, el celestial. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice así: Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol,
así como ha sido descrito, y él sí se sienta a la mano derecha del Ha Gedulá en el cielo. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh, esto es, el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Entonces, en los dos templos anteriores, los sumos sacerdotes presentaban ofrendas de sacrificio de animales para poder expiar las culpas o pecados de los hombres. Pero nuestro Mashiach fue dado como sacrificio por toda la humanidad y ya no hay más sacrificios por hacer. Cuando Mashiach estuvo en la tierra, él no era sacerdote, porque ya había sacerdotes que presentaban esas ofrendas conforme a la Torá. Vamos a ver qué dice ahora el verso 6 de Hebreos 8. Dice así: pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, los sacerdotes, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Entonces, a nuestro Mashiach Yahshua se le encomendó una obra que era mucho mayor a la obra dada a los sacerdotes antiguos. Y esta obra fue mayor, ya que los sacerdotes antiguos ofrecían animales como ofrenda de sacrificio. Pero la ofrenda de nuestro Mashiach fue mucho mayor, ya que él mismo fue la ofrenda de sacrificio, ofrenda única para cargar con los pecados de muchos. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Entonces, todos los que esperamos ansiosamente su segunda venida, somos todo su pueblo, el pueblo de sacerdotes que él dejó con su partida al cielo. Antiguamente, el sumo sacerdote, que era Aarón, entraba cada año al lugar Kadosh Kadoshim. Antiguamente, Aarón, quien era el sumo sacerdote, entraba año con año al lugar Kadosh Kadoshim para hacer expiación por todo el pueblo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Éxodo capítulo 30, verso 10. Dice así: Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año. Con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, él hará expiación por él una vez al año por todas sus generaciones. Es especialmente Kadosh para Yahweh. Entonces, como leímos, año con año, Aarón y todos los demás sumos sacerdotes que le siguieron debían de hacer lo mismo año con año. Debían de hacer expiación por ellos mismos y por todo el pueblo. Aarón entraba al lugar santísimo y todo el pueblo esperaba a que saliera para poder recibir esa expiación hecha por Aarón. Pero ahora, nuestro Mashiach Yahshua no está entrando año con año al lugar Kadosh Kadoshim celestial como lo hacía el sumo sacerdote. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:25. Dice así: además, él no entró al cielo para ofrecerse así una y otra vez, como el Cohen Gadol entra en el lugar Kadosh Kadoshim año tras año con la sangre ajena. Nuestro Mashiach ha entrado una sola vez al lugar santísimo y todo su pueblo estamos esperando que él salga del lugar celestial para que venga a redimir a todo su pueblo, tal como lo hacía el sumo sacerdote terrenal. La diferencia estará en que cuando salga Mashiach del lugar celestial, se quedará con su pueblo que habrá de ser redimido. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos capítulo 11, versos 25 al 27. Dice así: pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es
el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice en el Tanaj. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo los vuelva de sus pecados. Entonces, volvernos de nuestros pecados se refiere a que Él nos va a redimir. Entonces, todo su pueblo que es Israel será salvo. Cuando la Torá utiliza el nombre de Jacob, es porque se refiere a todo su pueblo llamado Israel. Por consiguiente, nuestro Mashiach Yeshua, quien es el Cohen Hagadol, sigue encendiendo la luz de la menorá celestial que alumbra a todo el mundo. Y nuestro Abba Yahweh nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes para servirle exclusivamente a él. Pues bien, mis amados, con esto terminamos nuestra parashá del día de hoy. Shabbat Shalom para todos, mis amados. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שממריאה אל דוב החל